Qué feliz estamos de que nos acompañas en un nuevo episodio de este podcast de La Biblia a la Vida. Para nosotras es un placer, un privilegio cada vez que tenemos la oportunidad de estar grabando estos episodios, porque aunque nos gustaría estar en vivo con ustedes, grabado, sí, ¿verdad? Es la realidad. Piensa en algo. Pero ponte creativa. Denos idea, ¿qué hacemos? Pero estamos muy contentas cada vez que vamos a grabar un episodio, porque sabemos que eso después estaremos nosotras ahí acompañándolas. Algunas nos han dicho que mientras lavan los platos pues ponen el podcast, o mientras van conduciendo. Entonces nada, nos alegra hacerle de compañía ahí en lo que sea que estés haciendo ahora mismo, y sobre todo nos llena de gozo el poder traer las verdades de la palabra de Dios, y en esta temporada completa de manera especial a través de la carta de Santiago. Patricia, y hemos venido en los episodios anteriores usando la carta de Santiago, sacando de ellas temas prácticos para la vida que nos enseñan cosas profundas que Dios quiso comunicarnos a través de su siervo Santiago. Y hoy día no es diferente. Hoy queremos hablar de algo que nos pasa a diario. Es como un examen que se nos presenta a diario, una prueba que tenemos que llenar todos los días, y queremos llamarle a esa prueba, a ese examen, tentación. Es algo que todos los días nosotras pasamos por eso. Tú eres tentada, yo soy tentada, varias veces al día, varias veces a la semana. Es algo por lo que todas pasamos, y necesitamos entender qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra acerca de este tema de la tentación. Pero ¿de dónde viene ese examen? Es una pregunta que nosotras nos hacemos. ¿Quién lo ideó? ¿Quién nos propone? ¿Quién lo propone ese examen? ¿A quién es que se le ocurre ese examen? Y la carta a Santiago lo responde. Y no solamente dice de dónde viene, sino que dice de dónde es que nace. Es bastante específica. Y lo primero que ella nos dice, y estamos en el capítulo 1 todavía, a partir del verso 13, la carta de Santiago dice lo siguiente: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Y aquí vemos dos ideas que queremos explicar rápidamente. La primera es que vemos una gran verdad, y es que Dios, Patricia, no puede ser tentado. Jamás. Porque una definición bastante robusta de lo que es la tentación es la siguiente: la tentación es un estímulo a pecar. Cuando tú piensas en tu tentación, en las tentaciones que han venido a tu vida, fíjate qué es esto. Es como un estímulo a que tú peques. Es una solicitud que alguien o algo te somete para que tú cometas pecado. Es un reto. Cuando yo veo la tentación, yo veo esto. Es un reto que se le hace a mi carne, a nuestra voluntad, probando así nuestro carácter. Y como Dios es un Dios perfecto, 3 veces santo, dice la palabra, en Él no hay ni un ápice de posibilidad de poder pecar. Por lo tanto, sin duda alguna, es inconcebible que en Él exista la posibilidad de cometer pecado. Por lo tanto, no puede ser tentado. Y lo segundo que Santiago nos dice o aclara es que no digas, primero, que Dios no puede ser tentado, y segundo, no digas que cuando viene la tentación, que fue Dios que la... Dios me tentó. Dios me tentó. Eso me lo mandó Dios, esa tentación, porque dice claramente, Dios no tienta a nadie. Así que cada vez que tu carne reciba esa solicitud a cometer pecado, eso no vino de Dios, mi hermana. Tú puedes decir perfectamente, eso no viene de Dios. No fue Dios quien lo mandó. Obviamente Dios, en su soberanía, en su perfecta voluntad, lo permite, porque Él es quien orquesta todo. Dios gobierna. Pero nunca es el autor de pecado, y por lo tanto no es el autor de esa tentación. Sí, y si tú lo piensas, Charvela, como de una manera lógica, la tentación es una invitación al pecado. Dios no puede tentarnos. Claro. Dios no va en su santidad, en su perfección, en su amor, porque, Charvela, Dios no quiere que nosotros pequemos. Esa es la realidad. O sea, Dios quiere que nosotros nos guardemos del pecado, porque Dios sabe lo que el pecado hace en nuestra vida, la destrucción que trae. Nuestro Dios es uno bueno. Entonces yo jamás pudiera pensar que nuestro Dios es uno que me invita al pecado para después decirme, pecaste, mira lo que hiciste. Yo te invité, tú pecaste, mira. No, ese no es Dios. Entonces, Dios no puede ser tentado, Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Porque están ahí.
existen. No existen. Tú y yo sabemos que son reales. Yo sé que son muy reales las tentaciones y ellas están ahí. Sí. Entonces, pudiéramos ver bíblicamente dos fuentes de la tentación, aunque Santiago de manera directa está apuntando a una muy específica, que después tú la vas a desarrollar. Claro. Pero una de esas fuentes que nosotros podemos ver, bueno, las dos son Satanás y nuestra carne, ¿verdad? Esas son las dos fuentes de tentaciones. Y una de ellas es, como mencionaba, es Satanás, que la Biblia lo llama en Mateo 4:3, le llama el tentador. Él es experto por excelencia en tentarnos. Él sí desea nuestro mal. Él sí quiere que nosotros caigamos. Él sí quiere que nosotros pequemos. Y la manera en la que pudiéramos quizás ilustrar el accionar de este tentador es como pensando en un pájaro carpintero y su labor. Que vemos nosotros el pájaro carpintero ahí en el árbol, que comienza ahí a dar con su pico al árbol. Y su propósito es sacar algo de ahí. Es encontrar algo, es encontrar alimento. Y el pájaro carpintero es persistente. Tú ves cómo sigue dándole picotazo, llamamos aquí en República Dominicana, golpecito, una más genérica, ¿verdad? Exacto. Pero nosotros vemos cómo está ahí insistiendo, y quizás si de ahí no sacó algo, se mueve a otra parte del tronco y continúa perseverando hasta que saque algo de ahí. Y nosotros vemos cómo Satanás, ¿verdad? Es ese tentador, es ese que viene a nosotras ahí insistentemente ofreciéndonos, dándonos la oferta de pecado. Pero obviamente, y lo vamos a ver en otro episodio de este podcast con Santiago mismo también, Santiago mismo dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Porque no es que él se va a quedar ahí, no. Nosotros tenemos una esperanza fiel y firme en Cristo de que resístelo y él va a huir. Pero esa es como su función para atraernos al pecado y atraernos a la maldad. Él es el tentador. Él es el tentador. Y Patricia, Satanás por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, que nos lo dice Santiago, está nuestra carne caída, que nuestras pasiones que están en nuestros miembros, que Satanás que las conoce, las usa, pero también eso no nos ayuda, que nosotros tenemos un cuerpo caído donde habita en él una naturaleza pecadora que tiene deseos que no son conformes a la voluntad de Dios. Y Satanás usa eso para hacernos pecar. Nuestra misma carne a veces toma decisiones. No le podemos echar la culpa a Satanás de todo. Así es. vamos a estar claros con lo eso. Que Satanás hace es ir y apuntar a mis propios deseos. Así es, exactamente. Pero mis deseos están ahí. Hay cosas que a mí me atraen por mi naturaleza pecadora. Y por eso Santiago dice en el verso 14 lo siguiente, que nuestras pasiones tienen un lugar importante en esta tentación. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. O sea que hay cosas en mí que me atraen, me tientan, me proponen pecar y hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, y lo veíamos con el pájaro carpintero buscando Satanás, ¿qué es lo que te gusta a ti para hacerte caer? Porque por ahí es que va a venir la falla. Por ejemplo, yo no puedo venir donde Patricia y tentarle su dieta con un aguacate. Jamás. ¿Por qué? Porque Patricia puedes poner un jardín de aguacates al frente. Lo puedes poner de todas formas. Lo voy a dejar todo. Lo va a dejar todo el aguacate. Entonces, para ella, eso no es una tentación. Lo que ahora bien, Satanás sí conoce que a Patricia lo que le gusta es quizá un dulcito de cocorneado, un helado, una cosa así. Chocolate. Cosas así, sí. Cosas bizcocho. Así. Exacto. Ya no sigamos por ahí. Ya Patricia, vamos a cambiar no te van a tema, mandar nada. Estate tranquila, que esto es para ilustrar el punto. A mí sí me pueden mandar los aguacates. Claro, que es conveniente, ¿verdad? Pero eso es, Patricia. Satanás y nuestra carne va a caer por la parte floja, por la parte donde están nuestras debilidades. Porque la tentación es eso, es un reto a nuestra voluntad, a nuestro carácter, para lograr que nuestro cuerpo falle, que nuestro corazón se vaya en tras de esas cosas que no agradan a Dios. Y mira lo que dice nuestro Señor Jesús en Mateo 26:41. Velen y oren para que no entren en tentación. Mira que aquí no está hablando directamente de Satanás, sino, oye, velen y oren para que no entren en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro Señor nos conoce, Él sabe de qué estamos hechos y Él sabe que nosotras podemos caer si no estamos fuertes. Y todas debemos estar atentas, mis hermanas, a identificar esa tentación que viene a nuestra vida para huir rápidamente de ellas. Y una vez alguien dijo, me gusta mucho esta frase,
ahora que estamos en tiempo de competencia, porque pocos récords de velocidad se rompen cuando la gente huye de la tentación. Me llamó mucho la atención porque ciertamente nadie ha roto ese récord de velocidad. Ojalá y nosotras seamos la primera en establecer un récord de velocidad de huir de la tentación y esto siente un precedente en nuestras vidas. Claro, y es tan interesante esta idea de huir de la tentación, ¿verdad? Porque no es como entreténla ahí, piénsala, medítalo, manéjala. Mira a ver tú, ¿qué puedes hacer con ella? No, es que sal corriendo. Porque es que nuestra carne está ahí, nuestras pasiones están ahí, nuestros deseos están ahí. Y si yo comienzo a coquetear, yo voy a terminar siendo seducida, que es como la ilustración que Santiago presenta, es como esa idea de seducción que nosotras vemos ahí. Ahora, este llamado de huir, ¿verdad?, de la tentación no es una tarea fácil, pero Dios provee para ella, porque 1 Corintios 10:13 es un pasaje que nos habla de que Dios no va a permitir que nosotras seamos tentadas más allá de lo que podemos soportar. Así es. Ahora, y luego dice que Dios es fiel para proveernos una vía de escape en medio de la tentación. Entonces, aún en medio de la tentación, no todo está perdido, Charvela, porque Dios es fiel. Dios es fiel para proveer una vía de escape. Dios sabe hasta dónde yo puedo resistir y qué increíble. Y ese mismo pasaje habla también de que todas las tentaciones son comunes a los hombres. O sea, las tentaciones con las que yo tengo que lidiar no son exclusivas de que yo lidio con ella y nadie más lidia con ella. No. Hay más personas lidiando con lo mismo que yo tengo que lidiar también, pero Dios es fiel para proveer una vía de escape. Ahora, importante que tengamos esto en cuenta, que cuando estamos hablando de la tentación, no estamos hablando de pecado, porque ser tentado no es igual a pecar. La tentación es la oferta y jamás pudiéramos decir que ser tentado es igual a pecar, porque el autor de Hebreos nos recuerda que Jesús mismo fue tentado en todo, dice, pero sin pecado alguno. La tentación estuvo presente. Y si yo digo que la tentación es pecado, entonces estoy diciendo que Jesús pecó. Y no puede haber una herejía más grande que esa, ¿cierto? Correcto. Entonces, la tentación es una oferta, es una invitación al pecado, que cuando yo decido ponerlo en práctica, cuando yo decido abrazar esa invitación y accionar en pos de ella, entonces ahí es donde viene el pecado. Y mira cómo lo dice el versículo 15 de Santiago. Dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Así es. Y esta es una imagen tan fuerte, Charvela, que Santiago nos presenta de lo que es la tentación y de lo que implicaría sucumbir a la tentación, caer en la tentación. Y yo te puedo poner un ejemplo de cómo eso, ¿verdad?, en la vida práctica puede verse. Quizás, bueno, a nosotras, ¿verdad?, que nos toca dar consejerías. Estamos involucradas de alguna manera en el ministerio de consejería de nuestra iglesia y quizás hay alguien que puede venir y acercarse porque sabe que yo me junté con Charvela y me tocó darle una consejería a Charvela. Y hay alguien que quiere alguna información de Charvela y de qué está pasando con ella y viene y se acerca a mí y comienza a preguntarme y comienza a decirme. Y yo, para mí quizás eso en ese momento es una tentación porque esta persona que me está preguntando es una persona importante. Es una persona a la que yo quiero caerle bien, es una persona a la que yo quiero agradarle. Y entonces en mi mente comienza esta lucha de qué yo hago, porque yo sé que esto es información privada, que yo no puedo divulgar, que yo no puedo compartir con nadie, pero yo también quiero quedar bien con esta persona. Yo pudiera quizás decirle, mira, te voy a decir, pero no le diga a nadie. Y comienzo a buscar formas y medios. Y entonces está esta lucha en mi interior donde mi carne me está diciendo, oye, pero por el temor al hombre, ¿verdad? Dile algo. Tú le puedes dejar saber algo, no te preocupes, que no va a pasar nada con eso. Pero donde yo tengo el Espíritu Santo hablando a mi mente y a mi corazón diciendo, no, es que eso sería chismes, que eso sería una violación de la confianza. Y se da esta lucha en mi interior, porque es una lucha que pasa en el interior, esto de la tentación. Así es. Y yo tengo la decisión de sucumbir o de permanecer firme y dejarme ser guiada por el obrar del Espíritu Santo ahí. Y de esa manera nosotros pudiéramos quizás como ver ilustrado este proceso ahí. Y hasta que tú no... Y ahí esa es la danza de la tentación, Patricia, para enfatizar ese punto con ese ejemplo que te acaba de poner. Hasta cuando esa persona te hace esa propuesta, te está tentando. Claro. Y si tú decides callar o decirle simplemente, mira, hablemos de otra cosa,
tú no has pecado. O yo no puedo decirte. Yo no puedo, eso es una información que yo no puedo darte. Oye, cambiemos de tema. Tú no has pecado, pero tú fuiste tentada. Así es. Ahora, si tú le dices algo, entonces ahí dio a luz la tentación. Ajá. Y a mi esposo, Patricia, le encanta explicar las cosas con fórmulas matemáticas. Quienes lo ven enseñando. ¿Por qué será, Porque será. Quienes lo ven enseñando en el grupo de jóvenes a veces esperan sus fórmulas matemáticas. Si tiene una pizarra adelante, él te va a poner la siguiente fórmula. La tentación es igual a deseo más oportunidad. Tú tuviste ahí, en ese momento, la oportunidad de pecar y probablemente tenías el deseo de contar algo. Y esa es la tentación. Claro. Ahora bien, ¿cuándo viene el pecado? Bueno, cuando el deseo está, la oportunidad se te está dando y yo cometo la acción. Esa es la fórmula matemática que quería como presentarles. Pecado, deseo, oportunidad más acción. Y mira cómo Santiago termina esta porción en donde habla de la tentación y lo vemos a partir del verso 16. Dice, amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y en esencia, Patricia, lo que estos versículos quieren enfatizar es que Dios no puede ser la fuente de ninguna tentación, porque esa no es su naturaleza. Claro. Él está lleno de generosidad, de bondad, de incondicionalidad. Él es la fuente de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Entonces, cuando seas tentada, no digas que fuiste tentada por Dios, porque Él es la fuente de toda bondad. Y eso nos ayuda, mis hermanas, a no desanimarnos. No te desanimes. A pesar de las cantidades de tentaciones que vengan hasta en un solo día, que a veces pueden pasar, la Biblia nos asegura varias cosas. Lo primero es que nosotros tenemos la capacidad de resistir al pecado, resistir a la tentación. Romanos 6:11 nos dice que el pecado ya no tiene poder en nosotras. Wow, no hay excusa. Gloriosa obra de Cristo, ¿verdad? No, y que también ha hecho eso posible. Es un tema porque no hay excusa. Ay, que yo no. No, ya Cristo pagó por tus pecados y te ha hecho libre del poder del pecado, así que no hay excusa. Bueno, y cuenta la historia, Patricia, que Martín Lutero a menudo era un hombre muy gráfico en su descripción de las actividades del diablo. Y entonces, una vez se le preguntó a Martín, mira qué confianza, Martín. No, Lutero, no. A Martín le preguntó que cómo él vencía al diablo. Y él dijo lo siguiente: bueno, cuando él viene a llamar a la puerta de mi corazón y pregunta, ¿quién vive aquí? Mi amado Señor Jesús va a la puerta y le dice, Martín Lutero solía vivir aquí, pero se ha mudado. Ahora vivo yo aquí. El diablo, viendo las huellas de los clavos en las manos de Jesús y en sus costados perforados, se da a la fuga inmediatamente. Amén. ¡Qué belleza! Qué gráfico y qué hermoso. Sí, muy gráfico. Y qué bueno es saber que si la tentación toca a tu puerta y el diablo o tus pasiones quieren hacerte caer, tú solamente tienes que decirle, mira, aquí ya no vive Charvela, aquí vive Cristo. Aquí reina otro. Aquí reina otro. Amén. Qué hermoso. Y otra cosa, Charvela, que podemos ver aquí es que sobre esto de las tentaciones y que es de ánimo para nosotros también, es lo que traemos de 1 Corintios 10:13, que lo mencionábamos anteriormente y yo quiero que volvamos a leerlo porque es un pasaje que necesitamos recordar. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Y es un pasaje tan hermoso porque nos da la esperanza, pero es una esperanza, Charvela, que aunque ciertamente hay algo que yo necesito hacer, es como que Dios me provee de todo lo que yo necesito. Amén. Para poner esto en práctica. Porque habla de Él primero, dice que Él es fiel, Dios es fiel para proveer una vía de escape para que yo pueda resistir la tentación. O sea, Dios hace todo lo que yo necesito para que yo pueda resistir esa tentación. Y entonces la victoria frente a las tentaciones está a nuestra disposición
por la provisión divina. Amén. Dios me llama a algo, Dios me llama así, a que yo pueda rechazar el pecado, rechazar la tentación, pero Dios ha provisto en Cristo lo que yo necesito para que eso sea verdad. Entonces, tomando eso en cuenta, la provisión divina, lo que Dios ya ha hecho a mi favor, entonces en base a eso yo sí puedo responder, y hay formas en las que yo puedo responder. Correcto. Para ser guardada de la tentación, y una de ellas, Charvela, es orando en todo tiempo. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús y le dijo, enséñanos a orar, una de las cosas que el Padre Nuestro menciona, que Jesús mismo le enseña a sus discípulos, es enseñarles a orar, no nos dejes caer en tentación. O sea, Jesús sabe muy bien cómo esto de la tentación está tan presente en nosotros, y Él nos enseña a orar continuamente, Señor, guárdanos de la tentación, guárdame, mi carne es débil, yo soy débil, aparta de mí la tentación. Y John Owen dice sobre esto, te voy a leer una frase de él, dice, si no permanecemos en la oración, permaneceremos en la tentación. Fuerte. Que este sea un aspecto de nuestra intercesión diaria. Dios, guarda mi alma y guarda mi corazón y todos mis caminos para que no sean enredados, para que no sean tentados. Entonces, eso es una verdad que yo necesito tomar en cuenta en nuestra vida. Y tú sabes lo que hace la oración, Charvela, me lleva a poner mi mirada hacia el cielo. Me lleva a reconocer que la fortaleza para resistir la tentación no está en mí, está en Él, está en su provisión. Y entonces yo voy donde Él, le digo, Señor, guárdame, 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 guárdame de la tentación. Amén. Y otra cosa que debemos hacer es estar constantemente llenas de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque, como dice el mismo Santiago, la palabra de Dios es un espejo que nos muestra nuestra pecaminosidad y también muestra los potenciales lugares de pecado que yo puedo tener. Entonces, si yo no permanezco en la palabra, yo voy a permanecer en ignorancia de lo que sí es y lo que no es pecado. Y una forma hermosa de responder a la tentación la ejemplificó nuestro Señor Jesús cuando Satanás vino a tentarlo, y la respuesta de Jesús una y otra vez fue, así dice el Señor, así dice la palabra de Dios, esto es escrito está, lo que dice, escrito está, y respondió a esas 3 tentaciones con la palabra de Dios. Y así mismo nosotros debemos de hacer, encontrar fortaleza y esperanza en la misma palabra de Dios. Y una tercera cosa que debemos de hacer es tener un corazón vigilante a las artimañas del diablo, y que nuestra voluntad esté sometida a los pies del Señor, porque dice, que lo vamos a ver luego más adelante, como tú mencionabas, Patricia, Santiago 4:7, que resistamos al diablo y que Él va a huir de nosotros, pero tenemos que estar vigilantes para saber qué es lo que Él va a hacer. Claro. Y recordemos que hubo uno que, como ya hemos mencionado a lo largo de todo este episodio, ¿verdad?, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Jesús conoció la tentación. Cada una de las tentaciones que nosotras enfrentamos y con las que tenemos que lidiar, Él las enfrentó y jamás pecó. Y porque Él enfrentó en su humanidad cada una de esas tentaciones y porque no pecó, hoy nosotras podemos estar hablando de este tema, Charvela, con la seguridad de que hay una provisión en frente a las tentaciones, con la seguridad de que tenemos el poder del Espíritu Santo morando dentro de nosotras, que nos capacita, que nos da poder, que nos confronta, que nos habla, que nos apunta a su palabra, y por esa provisión divina que tenemos en nuestro Señor Jesús. Así que yo oro que Dios nos ayude a poder vivir en oración, a poder llenarnos de su palabra, a estar vigilantes en nuestras vidas y en el poder del Espíritu poder resistir las tentaciones.